Bitcoin el día de hoy está alcanzando nuevamente los $111,000. Hemos visto cómo en las últimas horas el precio prácticamente no ha logrado rebotar adecuadamente. El día de ayer ya estábamos proponiendo el patrón que podría estar sucediendo, principalmente después del primer desplome. Un posible rebote, un rebote que estaría alcanzando como máximo cerca de los $113,800. Hoy podemos confirmar que el último movimiento fue prácticamente de rango, ¿no? El rango, como siempre lo explico, no hay que descartarlo. El rango muchas veces sucede. Y en esta ocasión es lo que vemos que ha terminado sucediendo. Inclusive aquí en el gráfico de 4 horas podemos ver que el último rebote que ha sucedido prácticamente por la mañana de este día ha alcanzado los 113,300 o 113,270, un precio en el cual podemos observar que efectivamente ha intentado hacer este movimiento alcista, pero no lo ha logrado hacer satisfactoriamente. Y por movimiento alcista me refiero a la temporalidad de una hora, ¿no? Que aquí es donde esperábamos el rebote. Ahora bien, en los últimos momentos, de hecho ahorita que estoy grabando, el precio está nuevamente retrocediendo y, como les menciono, alcanzando los 111,000, cerca de los $112,000, en un movimiento que claramente es un rango por lo que visualizamos el día de hoy. Si pasamos a ver aquí a CoinMarketCap, los datos que siempre revisamos, el volumen en este momento, amigos, el volumen sigue siendo un volumen estable. En las últimas horas ha tenido una pequeña disminución que ha pasado a los 47.5 billones. Sin embargo, esto no nos da tanta información. La capitalización sigue estando estable, por lo cual este patrón que estamos viendo es efectivamente de rango, ¿no? Pero ya lo sabemos, con la simple acción del precio ya sabemos esa información. Si nos pasamos ahora a ver lo que es el mapa de liquidez para ver qué zonas quedan interesantes en este punto en el cual el precio podría estar yendo a buscar, sigue siendo aquí, amigos, cerca de los 113,500, 113,400 dólares, como lo habíamos dicho desde el día de ayer. Esa es la zona interesante. Inclusive aquí tenemos una línea ya casi llegando a los 114,000 dólares, el cual prácticamente es la resistencia del movimiento bajista actual. Como ayer ya lo veníamos especificando, esto todavía sigue teniendo fuerza bajista, amigos, y lo único que estábamos esperando es un rebote, el cual no se ha logrado dar como tal, y en este punto el precio otra vez intentando bajar. En la temporalidad diaria nosotros ya lo hemos actualizado, esto sigue siendo para abajo, y en el gráfico diario no cambia nada, ¿ok? Lo mismo que hemos platicado en los días anteriores, sigue estando el mismo patrón. Lo único que tendríamos que estar actualizando pues son estas temporalidades, la de 4 horas y la de 1 hora, que en este punto nos sigue dando patrón de rango, al menos en el gráfico de 4 horas sigue siendo un patrón de rango, ok, principalmente porque observen cómo el ADX sigue manteniendo la fuerza. Vemos en este punto la direccionalidad alcista o la pendiente que sigue siendo alcista, alcanzando ya un punto bastante alto, y hasta que no veamos que esto se quiebre a la baja o haga un intento de movimiento bajista, me refiero al ADX, algo así, el precio va a seguir o estando en rango o intentando buscar puntos bajos, y esos puntos bajos o esos posibles mechazos que se estén dando por los 111,000, 110,000 dólares inclusive, podrían ser intentos para operarse en long, ¿ok? Yo sé que el día de ayer estábamos hablando que, bueno, lo ideal sería esperar los rebotes para agarrar shorts, pero viendo que el precio no ha logrado rebotar adecuadamente, aquí en este punto podríamos estar esperando una recuperación en el precio, podría ser para fin de semana. Claramente en este nivel no. Aquí volviendo a las zonas de liquidez, vamos a ver qué niveles podrían ser interesantes para intentar operaciones en long, claramente de alto riesgo, por el hecho de que sabemos que estamos en una tendencia bajista en la temporalidad de 4 horas y en el gráfico diario en una corrección, por lo cual se pueden operar longs, sí, se pueden operar después de los retrocesos o después de que el precio alcance el nivel cercano a los 109,100 dólares, ahí podría ser un intento en long, claramente de un riesgo mediano, y otro intento que podría estarse dando sería cerca de los 110,400 dólares, ¿ok? Aquí tenemos zonas de liquidez que podría ir a buscar en este último retroceso que vemos que se está dando el día de hoy. En este me refiero, podría estar buscando primeramente los 110,400 y como segundo soporte los 109,300 aproximadamente, 109,400 dólares, e inclusive alcanzar hasta los 109,000. De hecho, esta ya se los venía explicando el día de ayer, ¿no? Que ahí hay un posible soporte en el cual hay que tener precaución porque existe la posibilidad de que igual y se vaya de largo, pero por eso les comento que serían operaciones de un riesgo mediano a alto, así que mucho ojo. Y esto por el simple hecho de que no se ha dado el rebote en Bitcoin, ¿ok? Aquí tenemos ya remarcado los soportes en el que se encuentra el precio actualmente, un poquito más abajo por los 110, y después del de los 110 ya se encuentra prácticamente el de los 106,000 dólares o 106,600. La proyección en el gráfico de 4 horas sigue siendo muy parecida a la del día de ayer, y lo único que podríamos estar visualizando en el gráfico de 1 hora sería intentos de agarrar longs, que desde mi perspectiva, amigos, yo les soy sincero, yo preferiría esperar. En todo caso, en este punto
punto lo ideal sería ir en short y no en long por el simple hecho del riesgo. A eso me refiero con todo, con el riesgo. El riesgo medido en este punto de operar longs es más alto porque el precio ni siquiera ha intentado rebotar. Observen cómo después de toda esta caída el precio simplemente se ha mantenido en rango. Aquí hizo un rango muy débil con muy poco volumen, sigue cayendo, intenta hacer pequeños rebotes, sin embargo estos rebotes ni siquiera alcanzan la resistencia, el precio se queda en los $113,000 y vemos que nuevamente sigue cayendo, por lo cual a pesar de que podamos visualizar soportes en este punto y posibles entradas en largo, me refiero a lo que les acabo de explicar por los 110,000, 109,000, son de alto riesgo porque existe esa probabilidad de que sí, caiga, como les menciono, intente mantenerse en ese punto, se repitan patrones como este o como el que tenemos aquí arriba en el cual simplemente haga rango, el precio ni siquiera rebote y después de eso continúe cayendo. Por eso repito, ¿se pueden intentar longs en ese punto? Sí, pero son de alto riesgo por este tipo de patrones en el cual el precio no rebota y simplemente se queda rangueando. Ok, ya queda explicado desde este momento para que lo tengan presente. Y en todo caso lo de menor riesgo son los shorts, pero vuelvo a repetir porque hay muchos nuevos, hay muchos que podrían confundirse con las palabras que a veces digo, y cuando me refiero a shorts, amigos, es cuando el precio ha rebotado, ok, cuando todos creen que el precio nuevamente se va a ir para arriba, ahí es donde se meten shorts, no cuando ya ha caído. No en este punto, por ejemplo, en este punto que el precio se encuentra por los 111,000, 112,000, aquí no se abren shorts. Los shorts son cuando el precio rebota. Por eso ayer venía comentando, si existía esa posibilidad de que Bitcoin buscara cerca de los 113,500 aproximadamente, ese fue el target, 113,500, esa era la oportunidad para meter short, justamente cuando ven que el precio se recupera, cuando todos creen que ahora sí se va a ir to the moon, se va a ir para arriba, bueno, ahí es para agarrar shorts, no en el punto de abajo. Aquí lo especifico porque muchos podrían llegar a equivocarse y después dicen que no, que dijiste que era short y el precio subió. Sí, pero obviamente porque estás agarrando el short en la parte baja, donde no se deberían de agarrar shorts. Y lo mismo con las altcoins. Aquí vamos a revisar nuevamente lo que es Solana, XRP y Ethereum para ver cómo se han comportado en las últimas 24 horas. Y como ustedes observan, yo les dejé el target para entrar en short cerca de los 227, 228 y de igual manera no ha rebotado, no ha hecho un buen movimiento alcista, el precio ha rangueado e inclusive podríamos considerar de que ha continuado con la caída. Tampoco ha sido una continuación de caída muy extrema, pero sí cerca de un 2.5% que podríamos considerarlo como continuación de caída. Vemos que sigue estando por los $214 y como vemos no tiene suficiente fuerza para rebotar. En todo caso, si se llegase a dar un rebote alcanzando la parte alta del rango actual, y se los voy a especificar para que no quede dudas. Este sería el rango actual, ¿no? Aquí donde vemos que el precio ha alcanzado cerca de los $222 y por la parte baja en el precio actual por los $214. Si vemos que el precio logra hacer este intento de rebote llegando a los 222, puede considerarse operaciones en short. Aún así, tomen en cuenta la zona de imbalance que hemos platicado, los 228, $227 aproximadamente a este nivel. ¿Por qué hay que tomarlo en cuenta? Por el hecho de que si aquí en este punto llegando a los 222 alguien viene y opera un short, por ejemplo, y el precio sigue subiendo y rompe la resistencia de los 222, es muy probable que la resistencia de los 228, 227 no la logre romper y aquí entonces se daría ahora sí la corrección. Y en ese punto tú puedes armar tu estrategia, tú puedes armar tu tipo de operación. Claramente esto es para futuros porque en spot esto no se puede operar, ¿eh? De una les aclaro que en spot esto no se opera, únicamente para futuros en temporalidad de 1 hora o de 15 minutos. Es decir, aquí como se los expliqué en XRP, que ahorita lo vamos a ver, sería para intentar un tipo de operación en short aquí con un stop loss cortito de 1%, 1.5% y el take profit como mínimo a la zona baja del rango, ¿no? En este punto quedaría algo así. Pero si el precio llega a seguir subiendo, porque ustedes saben cómo es el mercado, de repente a pesar de que hay una estructura ya definida, se rompe y en este punto podría seguir subiendo, ¿no? Pues aquí te sacaría un pequeño stop loss, como lo puedes ver, de 1.5% y se podría volver a intentar una operación en corto en la segunda zona de short o en la zona de imbalance, de igual manera con un stop loss de 1.5% y en este punto hasta abajo. Ok, aquí es donde explicamos las estrategias que se podrían estar utilizando. En el caso de que uses un stop loss, la otra estrategia sería no usar stop loss, pero mantener una estrategia de promedio, es decir, no meterte, como siempre lo digo, nunca con tu 100% de capital. Inicias aquí una operación en short con el 5-10% de tu capital y si sigue subiendo, aquí abres otra operación en la parte de arriba y terminas promediando, es decir, aquí una primera operación, sigue subiendo, te sale mal el trade, aquí promedias y ahora sí es más
más probable que esto caiga y tu zona de entrada estaría en un punto medio, ¿ok? Espero que se entienda la explicación que estoy tratando de dar, porque yo creo que es bastante sencillo, ¿no? Entonces lo dejamos de esta manera. Un short en este punto podría intentarse siempre y cuando llegue a las zonas y no intentar agarrar shorts ya que el precio está aquí abajo, ¿no? Porque algunos podrían entender, no, pues dijo short, me voy a meter short aquí en los $214 y el precio sube. Y claramente pues el error es del que opera como siempre, ¿ok? Así lo dejamos en lo que es Solana. Ahora vamos a ver a XRP porque ayer, como les explico, les había dejado esta estructura de los dos posibles shorts y vemos que sí ha agarrado la operación, una de las dos, el que está más cerca de la media de 53 periodos. Yo lo había dejado con entrada cerca de los 2,88. El precio sí subió hasta los 2,89, 60 aproximadamente y ahí es donde está corrigiendo. Y es el mismo patrón que acabo de explicar con Solana. Si aquí llegase a salir mal, puedes utilizar dos de muchas estrategias que pueden haber en el trading. En este caso, una sería tener tu stop loss a este nivel, si sigue subiendo te saca y te incorporas en la zona más alta. Y la otra estrategia sería no usar stop loss, sabiendo que esto va a continuar subiendo, llegando al siguiente target promedias, tu entrada quedaría a este nivel y para abajo. Y ya por último vamos a ver a ETH, a ver cómo se ha estado comportando de igual manera, porque dudo mucho que haya subido. De hecho, ni una cripto ha subido, todas han rankeado. Creo que la única que sí llegó a subir fue AVAX, pero como ustedes saben, simplemente subir esa corrección o rebote alcista para continuar cayendo. Aquí lo tenemos en Ethereum, también se los dibujé de esta manera, y en el caso de Ethereum pues está muerta, ¿no? Ethereum es lo que no me gusta, que hace mucho rango y los movimientos de repente son muy agresivos, ya sea para arriba o para abajo. Por eso no me gusta operar esta cripto, aunque yo sé que a muchos de ustedes sí. Entonces lo tenemos de igual manera, algo parecido. En el caso de ETH quedaría de la siguiente manera. Yo creo que aquí solamente habría dos posibilidades de operar esto, sería hasta acá arriba, en el caso de operar un short por los 4,350 aproximadamente, un stop loss de un 2% y el take profit nuevamente hasta la parte baja donde dejó el mechazo anteriormente. Por lo mismo que tiene una volatilidad alta que les menciono, es decir, bueno, no volatilidad, más bien los movimientos son muy fuertes porque esto lo manejan los institucionales, entonces cuando venden esto lo tumban de una y cuando compran sacan las velas de 5 o 10%, por lo cual simplemente sería como oportunidades de operar en el caso de Ethereum hasta acá arriba por los 4,350 en short. Si es que llega a subir, que lo dudo mucho, puede ser que se quede aquí en rango y continúe cayendo. Esto ya lo especifiqué en el gráfico diario, lo que es ETH puede seguir desplomándose hasta alcanzar cerca de los $3,850. Por mi parte ha sido todo el día de hoy. Mañana vamos a actualizar, vamos a ver hasta dónde llegó Bitcoin, vamos a ver si continuó cayendo a los soportes que hemos identificado cerca de los 110,000 donde está el soporte y donde existe una pequeña posibilidad de operar algún tipo de long. Ya saben que si operan long existe ese riesgo de que no suba y se repita el patrón, que solamente haga rango y después para abajo. Ahí quedan ustedes cómo van a operar este tipo de movimientos. Recuerda dejar tu me gusta, con eso apoyas mucho al canal y sin más nos estamos escuchando a la próxima.